Vamos con el juicio al fiscal general del Estado. Vamos a ver lo que dio de sí la última sesión. Vamos a ir un poco cronológicamente, sobre todo con lo que pasó por la tarde, que eran dos de las comparecencias más esperadas, porque ayer declararon como testigo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero antes lo había hecho Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien es el origen de todo este asunto, porque fue él quien lanzó el bulo que publicaron algunos medios de comunicación, según el cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador y que luego se había echado para atrás la propia Fiscalía porque, según dijo Miguel Ángel Rodríguez, había recibido órdenes de arriba. En todo caso, durante su declaración volvió a admitir que se inventó esto, que lo que dijo no era verdad, pero para justificarse dijo literalmente que él no es un notario, sino, Pedro, que es un periodista, alguien que se dedica a la política y que no tiene fuentes. Eso es, Ángeles. Fue una declaración muy larga, la de Miguel Ángel Rodríguez, que se esforzó por presentar como una víctima a su protegido, Alberto González Amador, al que ha tutelado reconoció desde el momento en el que Hacienda le abrió una inspección tributaria por defraudar al fisco 350.000 euros después de ingresar 2 millones de euros con la venta de mascarillas. Ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador delincuente, confeso. Defraudador, confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Y como no se llegaba a ese acuerdo, Ángeles, pues reconoció, como ya hizo en instrucción, que él difunde la noche del 13 de marzo entre los periodistas el correo electrónico en el que el fiscal respondía a la confesión que le había enviado previamente Alberto González Amador. Esa confesión de que había cometido 2 delitos fiscales, quería llegar a un acuerdo y quería evitar el juicio. El jefe de gabinete se lo reenvió a los periodistas con un mensaje que decía que el fiscal ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Dice que no envió el primer correo, el del novio de Ayuso, porque no lo tenía, y que sí hizo lo que hizo fue para contrarrestar las informaciones que desmentían esa versión adulterada que ya había publicado el diario El Mundo. Sobre que ese pacto se había frenado por órdenes de arriba, vuelve a reconocer que no tenía información, que es que era una deducción lógica. A mí lo que me llama la atención es que Tony Miguel Ángel Rodríguez lanza el bulo, lo sostiene, lo difunde por sus redes sociales, con todo lo que habla con González Amador, y en ningún momento le dice, oye, Miguel Ángel, que no es así, en este caso no. Y cuando sabe que no es cierto, no rectifica, sino que políticamente lo utiliza. Claro, es que al final todo respira orquestación, es decir, te pueden decir que no, que han ido respondiendo a los acontecimientos, pero hay una intencionalidad política de origen que se mantiene. Y además, ayer Miguel Ángel Rodríguez, si os fijáis, en su declaración hacía ostentación de ello. Es decir, al final la sensación que transmite todo esto es que hay un control del relato, pero incluso un control de ciertos mecanismos. Yo no quiero quedarme con el recuerdo de Cosidó, aquel senador que decía que controlaba salas del Supremo por la puerta de atrás, pero a la ciudadanía también se le tienen que dar certidumbres sobre la división de poderes, certidumbres sobre la escrupulosidad de que la vía política sea una, la judicial otra, y posicionamientos como los del PP, hoy con Tellado saliendo con todo, y de Miguel Ángel Rodríguez no ayudan, porque ayer ante el juez el mismo Miguel Ángel Rodríguez hacía ostentación de que, bueno, cuando dijo que el fiscal iba a ir para adelante, e incluso en algún momento recordamos que dijo que iba a ir para adentro, en el sentido de a prisión, pues que no iba muy desencaminado. Pues bien, ahí está, es decir, ciertamente él dijo que si iba a tener que desfilar ante un juez como testigo, el fiscal general del Estado iba a comparecer como imputado. Pues ahí está. Por tanto, sí, la duda razonable también existe respecto al componente político y digamos que ahí Miguel Ángel Rodríguez es una persona que se ha demostrado como alguien que domina el medio. Hemos escuchado a González Amador decir que él quería que todo pasara rápido y sin ruido, y esto es otra de las claves que nos dejan las 2 primeras jornadas de juicio, porque ha quedado claro que era la consigna cerrar cuanto antes sus problemas con el fisco. Su equipo legal incluso envió el reconocimiento de los delitos antes de que hubiera un fiscal o un abogado del Estado asignado, y esta estrategia no
nos olvidemos, contó con la complicidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ordenó a su jefe de prensa un apagón informativo. No se informaba del fraude fiscal de Alberto González Amador. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. El interrogatorio estuvo trufado de explicaciones inverosímiles, de excusas, de contradicciones en los que la mano derecha de Ayuso pudo ajustar cuentas con los medios de comunicación y profesionales que han informado sobre el fraude fiscal de González Amador. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia, pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Y también defender sus polémicos mensajes en redes sociales porque dice no está hablando en la Universidad de Salamanca y X está para provocar. Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. Después de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, le tocó el turno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que recordemos está acusado de fraude, de corrupción en los negocios y de administración desleal, que tiene 2 causas abiertas por ello. Y es que en el caso de él, en su declaración, no es que no contara nada nuevo al respecto de lo que ya sabíamos, pero sí llamó muchísimo la atención el tono general que empleó. Se describió como una víctima desesperada, alguien a quien dijo han matado, y se habló hasta de su posible suicidio o huir de España. Este fue su planteamiento. Es que ayer vimos a un González Amador más vehemente y mucho más locuaz que durante la fase de instrucción. Toda la comparecencia, y fueron cerca de 2 horas, fue una escenificación del daño que él afirma que le ocasionó la actuación del fiscal general del Estado. Y se centra sobre todo en la nota de prensa, aunque en la causa tenga más relevancia la filtración del correo. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. De hecho, es que no escatimó en dardos ni en críticas a García Ortiz, a ratos incluso mirándole directamente. Le culpa además de haberle dado una proyección mediática que él nunca había buscado. Y la verdad me ampara porque yo la conozco y la tengo. Yo no la he tenido que borrar. De hecho, a lo mejor si él no hubiera borrado la verdad, yo podría demostrar mi razón. Es lo que quiero que quede claro. No le he pasado jamás a ningún periodista nada. Que quede bien claro. Se situaba así desde una posición como de víctima, el gran perjudicado de todo este asunto. Ella va a seguir probablemente en Madrid y ganará elecciones. Sánchez puede seguir en su sitio. El fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho. Pero a mí es el que me han destrozado la vida. Me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Sobre los hechos en sí, explicó que informó a Miguel Ángel Rodríguez de la apertura de una inspección fiscal y que dio vía libre a su abogado para negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Eso sí, se acabó enterando por la prensa de que le había denunciado el Ministerio Público y, escuchando por la SER, descubrió la existencia de esos correos electrónicos. Negó, como hemos escuchado, que los hubiera filtrado él. Ya terminada la declaración, quiso pronunciar un alegato para sorpresa de la sala, que acaba apostillando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Yo, es que no sé, es que o sea, lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? González Amador declaraba como testigo perjudicado, lo subrayó una y otra vez, pero no hay que olvidar que ejerce la acusación particular. Está reclamando 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado y una indemnización de 300.000 euros. Esto fue por la tarde, Isa, las 2 declaraciones que estaban de ayer. Había mucha expectación para ver qué dirían tanto uno como el otro. Por la mañana declararon 2 fiscales a los que se preguntó por uno de los principales indicios que ha empleado la instrucción y que hacen suyo las acusaciones, y es el borrado del móvil que tenía el fiscal general del Estado. Ahí hay una de las claves del juicio, ¿no? Eso es, sí, porque es una sombra que pesa en todos los escritos de acusación
sobre García Ortiz y que planea en el juicio. La primera de esas declaraciones relevantes en ese sentido fue la que dio Esmeralda Rasillo, es la jefa de la unidad de apoyo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y la abogada del Estado le hizo la pregunta clave. ¿Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año? Sí, es correcto. De acuerdo. Ella explicó que por obsolescencia, por averías o por cambios en el contrato, los fiscales de determinada categoría podían ir cambiando de terminal, como había ocurrido con García Ortiz 4 veces desde que está en el puesto, sin que fuese algo necesariamente deliberado, que es lo que señalan las acusaciones. Explicó también que no hay un protocolo de borrado de los terminales que se desechan, pero sí dijo que cuentan con funcionarios que con buena fe, fue la expresión que utilizó, los van reseteando. Eso Rasillo, porque el segundo fiscal que compareció por la mañana también fue relevante. Se trata de Diego Lucas, que es quien asumió la causa contra González Amador en el juzgado de Madrid. La pareja de Ayuso por la tarde diría que a este fiscal le pusieron específicamente para destrozarle sus planes de llegar a una conformidad. Pero el fiscal no solo explicó que se mantuvieron las negociaciones para llegar a un acuerdo después de la publicación de los correos y todo lo demás, sino que además insistió en que nadie le dijo cómo tenía que proceder en este asunto. ¿A usted le da orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna serie. Ya ves, Ángels, que lo dejó clarísimo. ¿Usted está siguiendo este proceso? Efectivamente, porque yo creo que estamos ante un caso de guerra sucia judicial que no tiene precedentes en España. Tiene antecedentes, pero precedentes exactos no tiene. Y yo creo que es gravísimo que estemos viendo sometido a esto al fiscal general del Estado, cuando de lo que deberíamos estar hablando es del caso que lo originó, que es la corrupción de la señora Ayuso y del hecho de que en la Comunidad de Madrid estemos gobernados por un clan de corrupción que, como se estaba explicando hace un momento, básicamente consiste en gestionar los recursos públicos, las políticas públicas, para privatizarlas y que ese dinero, en vez de ir a la sanidad de los madrileños y las madrileñas, vaya a los bolsillos de empresas sanitarias privadas como Quirón, que después benefician a los amigos, a los familiares de los altos cargos del Partido Popular. Nunca antes la Comunidad de Madrid había tenido una presidenta tan corrupta. Y eso, hablando de la Comunidad de Madrid, es decir muchísimo. A mí me parece que la derecha ha triunfado en este caso, porque se están ocupando muchísimas horas de televisión, muchísimas tertulias de radio como esta, para hablar del fiscal general del Estado, cuando de lo que deberíamos estar hablando es de la corrupción de la señora Ayuso y del hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso pagado con dinero negro. Creo que eso es gravísimo. Es evidente que es imprescindible echarlos, porque esta es la forma de gobierno del Partido Popular, y es urgente que hablemos de eso y que denunciemos también la operación mediática que está permitiendo esto, que se hable del fiscal general del Estado cuando de lo que deberíamos hablar es de la corrupción del PP. No decía que el juicio sea un montaje, es evidente que es muy real que se lo digan al fiscal general del Estado y al gobierno de España. Me refiero a que es una persecución, una guerra sucia judicial y política que tiene antecedentes, y creo que además es la consecuencia de no haber hecho lo que había que hacer en el momento en el que todo esto se empezó a producir en España. Creo que durante muchísimo tiempo se le hizo la guerra sucia judicial a Podemos, con decenas de casos abiertos que finalmente quedaron siempre en nada, porque evidentemente no había nada, pero que sirvieron para desprestigiar a nuestra fuerza política, particularmente a Pablo Iglesias, con el objetivo de que bajáramos en las encuestas, con el objetivo de que no llegáramos al gobierno, con el objetivo de que no pudiéramos implementar las políticas que se ha demostrado que Podemos puede hacer cuando gobierna. Esta era la gran oportunidad de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez para ir con todo contra el fiscal general. La pregunta, Pedro, es ¿qué consecuencias va a tener la sesión de ayer en el resultado del juicio? Hay que ver, claro, qué valor le da la sala a estos testimonios que acabamos de escuchar y a los que asistimos ayer en la sesión de tarde, porque Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador se esforzaron en transmitir el mensaje de que son víctimas, de que el Estado puso en marcha toda su maquinaria para arruinar la vida personal y profesional del que consideran un ciudadano
plano particular por el hecho de ser la pareja de una rival política. Vamos a ver qué valor se le da a esos testimonios, porque en lo estrictamente jurídico, Ángels, sí que es verdad que hubo un salto cualitativo respecto de lo que declaró González Amador en fase de instrucción y lo que declaró ayer en el juicio en un asunto concreto, pero que es de vital importancia. Es decir, Alberto González Amador dijo en fase de instrucción, cuando le preguntaron si sabía que pactar suponía reconocer delitos, que no, que a él le explicaron las generalidades de lo que suponía una conformidad, pero que nunca entró en el detalle y nunca supo que esto implicaba reconocer los hechos. Sin embargo, en el juicio fue bastante más claro y reconoció que efectivamente que le explicaron muy bien lo que suponía una conformidad para cerrar esa causa por fraude fiscal que tiene abierta. En concreto dijo que sabía que implicaba reconocer los hechos. El novio de Ayuso sabía, por tanto, que para cerrar esa causa tenía que declararse de un fraude fiscal culpable de 350.000 euros. Lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar, porque la conformación estaba a la orden del día, como no tenía antecedentes penales, decían que podía ser una pena mínima y una multa que era proporcional. Sin embargo, Ángels, cuando trascendió esa confesión, se querelló contra la Fiscalía y negó que fuera un defraudador confeso. Yo no sé hasta qué punto, Isabel, estará diciendo el Tribunal Supremo, pero oigan, es que han venido un poquitito aquí con los indicios un poquito colgando de alfileres, ¿no? Quiero decir que han llegado al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo para denunciar una filtración. Y quien acusa al fiscal general del Estado de esa filtración, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer mostró muchas cosas, pero pruebas ninguna. Entonces digo que es la gravedad de un caso que sienta en el banquillo por primera vez en nuestro país al fiscal general del Estado, al que muchos le dicen que por este caso sin pruebas debe dimitir. O sea, es que es de aurora boreal. Es que además durante toda su intervención ayer González Amador se refiere a la nota pública que emitió la Fiscalía para combatir el bulo que había lanzado Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, una nota que ya en el auto que imputó al fiscal general se dejó claro que ahí no había ningún tipo de delito, sino que habría que investigar si había una filtración de un correo por parte del fiscal general del Estado. Eso todavía no ha llegado. Y después ayer afloraron muchas mentiras, muchas. Yo creo que quedó negro sobre blanco una detrás de otra. O sea, primero, no hay un ofrecimiento de la Fiscalía al novio de Ayuso para llegar a un acuerdo. Eso que difundió Miguel Ángel Rodríguez era mentira. Hay un ejercicio que yo creo que está bien hecho de su abogado, que como yo querría un abogado así, que a la vista de que la agencia tributaria dice que no es que haya un error, sino que, como bien apuntaba Pedro, hay un ejercicio consciente, deliberado y doloso de defraudar, de un intento de defraudar. Es decir, no es que se equivocara, es que ingresó 6 veces más e intentó pagar menos impuestos que el año anterior y emitió facturas falsas a diestro y siniestro para evadir supuestamente 350.000 euros. Y después hay otra mentira que me llama mucho la atención. Dice Miguel Ángel Rodríguez que hubo órdenes de arriba para que ese acuerdo no se produjera. Es decir, él recibe un mensaje del novio de Ayuso por la mañana con el pantallazo del abogado que dice: estamos en ello, vamos a intentar llegar a un acuerdo, tal y cual. Bueno, ya está. Y ese mismo día, por la tarde, él difunde que es que el acuerdo se ha abortado desde arriba. Y ayer también se ratifica que es que el acuerdo no lo aborta nadie con órdenes desde arriba, sino que es el propio abogado el que decide no llegar a un acuerdo porque ponen en marcha otra maniobra que efectivamente es una maniobra dilatoria, que ayer se vio claramente, de intentar salir inocente diciendo que es que se han vulnerado todos sus derechos porque se filtró un correo. Bueno, en fin, yo creo que es que hay tantas mentiras encadenadas. Y precisamente porque el PSOE en aquel momento negaba el lawfare, negaba la guerra sucia judicial y se beneficiaba además electoralmente de que a Podemos le estuvieran persiguiendo judicial y mediáticamente en este país, pues nos encontramos hoy con que esa persecución ha llegado también al PSOE, precisamente por no haber hecho nada. ¿Qué creo que pensamos que hay que hacer en Podemos? Pues efectivamente
empezar a democratizar la justicia a fondo. Lo mismo que hicimos con Radio Televisión Española, que se renovó el Consejo, como bien sabéis, hace un año con la mayoría plurinacional y democrática, hay que hacerlo con el Consejo General del Poder Judicial. Y que diga Europa lo que quiera. Es imprescindible renovar el Consejo General del Poder Judicial para empezar con la mayoría democrática y plurinacional, para empezar a democratizar la justicia y que realmente dejemos de ver ignominias como esto, que es auténtica guerra sucia judicial. Y además me parece que es importante decir que nosotros, como víctimas de esa guerra sucia, creo que la gente tiene que saber que yo personalmente me he enterado de todas las actuaciones judiciales, contra mi partido a través de filtraciones en la prensa, particularmente en el diario ABC. Y creo que eso la gente lo tiene que saber, que nosotros nunca jamás nos ha llegado una notificación, y esa notificación ha llegado antes que la filtración en la derecha mediática. Y en este caso, si ha habido una filtración, desde luego es el modus operandi, el pan nuestro de cada día, de cómo funciona la derecha judicial en España desde hace muchísimo tiempo. El novio de Ayuso quiere conformar en el anonimato, no se puede. Para llegar a un pacto tiene que haber una sentencia pública en el que él reconozca los delitos, a cambio reciba una condena y el pacto que sea, pues que no entre a prisión. Pero condenado a una pena de cárcel habría estado. Pero en algo sí que tenía razón. Quería pactar cuanto antes. Y su abogado también. De hecho, su abogado tenía mucha prisa. ¿Por qué? Porque si este caso se conocía, Mateo, podría suceder lo que ha sucedido. Y es que haya alguien, pongamos Más Madrid, quien pida una investigación más profunda y a raíz de, una inspección de Hacienda que detecta un fraude fiscal y que más o menos termina con una conformidad, si no se sabe y se pacta en el anonimato, si sale a la luz y alguien dice investiguemos más, claro, pasa lo que ha pasado. Y es que sale una pieza separada por supuesta corrupción en los negocios que le pone al novio de Ayuso en una situación tremendamente delicada, porque por una o por otra podría tener ya un pie en la cárcel. Silvia, ayer vimos la secuencia completa. A él le sacaron del anonimato por ser quien era, por salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, eso dijo Miguel Ángel Rodríguez. Él se presentó efectivamente como un español que ha sido víctima del aparato del Estado y que ha sido declarado ya un delincuente confeso por el Reino de España. Y después Carlos Neira, efectivamente, primeramente él habla de un atropello de Hacienda, porque esto es muy relevante, porque pone el origen en el atropello de Hacienda primero hacia su investigación, lo sacan del anonimato y Carlos Neira remata con lo que estábamos diciendo al principio del programa, con esa estrategia de decir que a él nunca le había pasado, que él es un especialista, el abogado de González Amador, en conformidades, y que nunca le había pasado lo que ha sucedido con su cliente, y efectivamente que, el origen de la filtración de su correo podría afectar a su derecho de defensa, no solo en la causa de los delitos fiscales, sino en la segunda que le abren, la de administración desleal y corrupción en negocios entre particulares. O sea, es la secuencia completa que, como te decía, ellos piensan, y por cierto, cuando habláis, sí, es verdad que el juicio no sabemos cómo ha llegado hasta aquí, puede ser verdad, pero también es verdad que ellos ayer van dirigidos claramente hacia los 7 magistrados que componen el tribunal, hacia Susana Polo, que es la ponente de la sentencia, se dirigen claramente hacia ellos con todas las frases que ayer escuchamos durante la vista y sobre todo, como te digo, en ese interrogatorio de Gabriel Rodríguez Ramos, que es el abogado de Alberto González Amador en este juicio, el abogado querellante de la acusación particular, cómo trataba, ya te digo, de buscar esa condena aquí del fiscal general para tratar, a través de las nulidades o de la vulneración del derecho de defensa, afectar a los 2 procedimientos que tiene abiertos en los juzgados de Madrid. Fue una estrategia muy pensada, muy meditada, muy preparada, como decís. La declaración de Alberto González Amador claramente era una declaración muy ensayada y muy preparada y dirigida a ese fin, y Carlos Neira remata efectivamente con esa declaración diciendo que su cliente le habían vulnerado sus derechos, habían reventado sus derechos y que había llegado al Tribunal Supremo como víctima efectivamente de ese voraz aparato del Estado.